Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar aquí en este santuario y de estar con todos ustedes. Pues saludo muy especialmente a todos ustedes, comunidades religiosas, y a los sacerdotes. Le agradezco mucho a Jorge por su esfuerzo de organizar mi viaje a este lugar, y pues muy unidos en el Espíritu Santo compartiremos esta reflexión a la cual me han invitado a compartir sobre la belleza de la vida consagrada. Para comenzar, le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 15, al servicio de la justicia. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural, pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Para nosotros, como católicos, la vida religiosa, la vida consagrada, representa primero un llamado que sobrepasa todos los llamados, porque pues hemos sido creados en este mundo material y lo primero que descubrimos es lo que este mundo ofrece, y naturalmente comenzamos a crear muchos apegos al mundo, a las personas, a todos los ideales que se nos van formando desde niños, porque es todo lo que conocemos. Y entonces, cuando hemos sido transformados por el Espíritu de Dios con el bautismo, en algunos corazones la gracia de Dios anida en una forma extraordinaria, hasta el punto que esa gracia asume en el corazón humano una experiencia mucho más alta que el mundo material y eleva esa persona por encima de lo que el mundo tiene para ofrecer. Esto ya de por sí es una obra extraordinaria del Espíritu Santo, que son las puras enseñanzas del Divino Maestro en el Evangelio. Es precisamente
lo que Él enseña en todo momento, porque si observamos con cuidado el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús en todo momento nos invita a elevarnos hacia su reino, y ese es su mensaje. Podríamos decir que las buenas nuevas del Evangelio son la vida eterna, y por lo tanto Él, que nos habla en medio de este destierro, pues está invitándonos a la libertad permanente, que es la resurrección después de esta vida. Entonces, la vida religiosa, la vida consagrada, la vida sacerdotal, es para nosotros una primicia de lo que está prometido en la vida eterna, que es ese matrimonio con el Cordero. Las personas comunes de la Iglesia esperan hasta su muerte para poder entrar a esas bodas con el Cordero, y dependiendo de cuánto crecieron en el amor de Dios, podrán entrar inmediatamente a la boda o tendrán que vivir esa preparación purgatorial. Pero la vida religiosa y la belleza de la vida religiosa y la vida consagrada es que ese matrimonio se da en vida en este mundo material. Por un lado, es extraordinario don; por otro, extraordinaria responsabilidad, porque se convierte en el terror de los infiernos. Sabemos que vivimos en el mundo caído y estamos en medio de incontable número de espíritus caídos, como San Pablo lo describe: potestades, principados, poderes de las tinieblas que rondan los aires y que buscan acecharnos permanentemente para asegurarse que no salgamos de esta prisión. Entonces, una persona que se eleva hacia el espíritu con Dios y renuncia a todos los reinos de la tierra y consagra su vida a Jesús, se convierte en una antorcha de luz insoportable para las tinieblas donde vivimos. Y la batalla de la consagración es muchísimas veces más alta y más feroz que la de aquel que, siendo bautizado, no está consagrado. Por eso la Iglesia, dentro de su peregrinación de ya más de 2000 años, se ha preocupado siempre de pedirle al pueblo de Dios que se preocupe por orar por vocaciones santas y que se preocupe por apoyar, interceder por las vocaciones ya consagradas, porque son nuestra fortaleza. El Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en sus viajes comenzó a descubrir con tristeza cómo se iban apagando muchas comunidades tradicionales de la Iglesia. Sobre todo, su más gran preocupación fue las comunidades de adoración perpetua, las de claustro, que se iban apagando, porque son la fortaleza de la Iglesia, porque es la defensa contra el demonio, una fuerza espiritual permanente que está defendiendo al pueblo peregrino en el destierro, a la Iglesia militante. Y por eso comenzó a promover las capillas de adoración perpetua, donde los laicos también pudieran participar para llenar esos huecos que comenzaron a aparecer en la Iglesia. Entonces,
entendemos nosotros que un consagrado es una persona que renunció a lo que el mundo ofrece. Y su última renuncia es morir a sí mismo, que es su lucha diaria, a la cual se consagra para permitir que solo Dios viva en él o en ella. Como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí, que es el último encuentro ya con la consagración, que sin ser un voto en particular es el voto supremo, porque si no se muere a sí mismo, de nada vale haber renunciado a todo lo demás. Entonces, la lucha más grande del consagrado es atreverse a trabajar todos los días de su vida en morir a sí mismo, para que aparezca el Señor, para que esa vasija de barro consagrada verdaderamente lleve el tesoro. ¿Y qué desafío más grande que es ese? Si nosotros apreciamos el sacrificio tan grande que es atreverse a caminar más allá de este mundo material, a pesar de que es lo único que conocemos, y en fe creer y asumir todas las verdades reveladas por Jesucristo y anclar el corazón en la esperanza de la vida eterna y vivir en pos de eso, del reino que ya viene del Señor después de nuestra muerte. Esa es una atrevida decisión, muy valiente. Entonces, al entrar a esa decisión, nos encontramos en el convento o en el monasterio, en la comunidad donde terminamos, en la misión para la que nos consagramos. Y nos damos cuenta, estando ahí, que hay algo más que hacer y que es lo más difícil. Y es desocupar esta vasija para que el Señor la ocupe. Una batalla feroz. Porque entonces el espíritu del mal va a trabajar todos los días en asegurarse que esa vasija esté llena de sí misma, para que el Señor no la ocupe como debe ocuparla. Por eso, la intercesión de los fieles por los consagrados se convierte en un apoyo fundamental. Hoy, tristemente, en la iglesia no hay mucha invitación ni catequesis para apoyar los consagrados y tampoco para orar por las vocaciones, porque se ha perdido mucho este espíritu militante de la iglesia, se ha perdido la conciencia sobre la batalla espiritual que vivimos nosotros como iglesia. Se ha perdido el sentido del conocimiento del bien y el mal, que a la iglesia le corresponde identificar el mal para denunciarlo y abrazar el bien para hacerlo brillar y que sea la invitación suprema a toda la humanidad, porque nosotros somos mensajeros de Dios en la tierra y nuestra vida es mostrarle a Dios a la gente, revelarle a Dios a la gente. Y sabemos que el mundo seduce la iglesia en muchas formas, a través del tiempo lo ha hecho. Y hay mucha iglesia que termina mundanizándose. Hay comunidades consagradas que caen en pecados como la nueva era y muchos otros pecados que no necesitamos mencionarlos, que son graves, y así se desaparecen las comunidades por el pecado, porque pierden la gracia y van pasando, se van desapareciendo. El Espíritu Santo es fiel y siempre mantiene la iglesia viva. Como decía un papa, comenzamos con 12, así de que no se asusten,
Si la iglesia disminuye, vamos bien, porque comenzamos con 12. Así de que entendemos que nuestra batalla como católicos y especialmente como consagrados es a mantener ese compromiso con Dios para el cual nos comprometimos, pero con una sola mirada, y es la mirada hacia la santidad, que es la única que nos puede proveer con la verdadera muerte a sí mismo. Si pudiéramos decir cuál es la realización personal del consagrado, pues sabemos que únicamente es Jesucristo. Esa es la realización. ¿Y cómo se puede realizar esa persona en Jesucristo? Permitiendo que Él sea el Señor de su vida, pero para eso se necesita entregarle la vida a Él. San Juan Bautista le decía a sus discípulos: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y esto es una enseñanza demasiado importante para que nosotros entendamos que la batalla de todo bautizado sería la misma, porque para entrar a la gloria del Señor tenemos que haber permitido que Dios sea ese que ocupa nuestra vida. Pero el consagrado es llamado a vivir eso en vida terrenal, porque en vida terrenal se le concedió el matrimonio con el Cordero, un don extraordinario que normalmente solo se recibe en la muerte, al final de esta vida. Entonces, para Satanás, un religioso fiel es una pesadilla de los infiernos, porque es la presencia viva de Dios. Es como decir, no hay en el mundo, entre los seres humanos, una persona que tenga un poder más grande contra las tinieblas que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar los infiernos, porque no hay un poder más grande. Ahora, el consagrado, que es santo, que se atreve a ser santo, que es tan valiente que se vuelve santo, es una pesadilla permanente las 24 horas del día contra las tinieblas, aun cuando duerme, cuando está barriendo, cuando cocina, cuando canta, cuando descansa, cuando ora. Es una pesadilla, porque las 24 horas del día el Señor está rescatando almas con cada palpitar de ese consagrado santo, porque precisamente la consagración convierte a ese instrumento religioso en un alma reparadora. Nosotros de por sí somos, como católicos y bautizados, somos instrumentos eucarísticos de reparación, y nuestra misión más grande es la Eucaristía. Esa es nuestra misión más grande. Entonces, el consagrado tiene la fortaleza de no tener el mundo como tarea, sino como misión. Y entonces esa misión se vive desde el corazón. No es como el laico que está en el mundo y lo tiene como tarea, y su misión es asegurarse que el mundo no le corrompa su corazón y no lo posea, que pueda estar en el mundo sin ser de él. Pero el consagrado se separó de la tarea del mundo y entró en la misión por el mundo de reparación. Son dos estados diferentes. Entonces, al consagrado se le eleva a un nivel diferente de batalla, porque es una jerarquía diferente. Ustedes saben
que todo lo de Dios es jerárquico. El mismo demonio con sus huestes malvadas está en jerarquía. Ustedes saben que cuando San Pablo los menciona como principados, potestades, poderes de las tinieblas, está hablando de legiones de demonios organizadas con esos nombres. Y de la misma forma tenemos todos los coros angelicales y tenemos la iglesia terrenal que tiene jerarquías desde el Papa hasta el último laico en la iglesia. Y por eso la vida religiosa es una jerarquía dentro de la iglesia en la batalla espiritual. El diablo, que es jerárquico, entiende jerarquías. Por eso es que un exorcista, para poder actuar en un exorcismo, tiene que tener la bendición jerárquica, el permiso del obispo, el consentimiento de la iglesia para enfrentarse a un demonio que está poseyendo un alma, porque si no, ese demonio no le va a obedecer al sacerdote, porque si no está alineado en jerarquía, el demonio no obedece. Es como el sacramento de la confesión. El sacerdote tiene la unción sacerdotal para desatarnos del demonio cuando nos tiene atados en un pecado mortal. Y ese sacramento nos desata, nos libera por medio de la jerarquía eclesiástica, sacerdotal y sacramental que el demonio tiene que obedecer. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos y a qué jerarquía pertenecemos, pues tenemos una autoridad espiritual mucho más efectiva. Porque miren ustedes que puede haber mucha gente en la iglesia, en diferentes jerarquías, que no está consciente de quién es. Y eso le quita mucha fuerza, porque entonces le quita autoridad espiritual y no sabe la autoridad que tiene. Es como decir que un sacerdote no sabe que su bendición tiene autoridad espiritual, que si le traen un agua que es simplemente natural y el sacerdote la bendice, la convierte en agua sobrenatural, que con esa agua se espantan demonios y están por los aires. Si un sacerdote no sabe eso, pues no tiene esa autoridad espiritual porque no la conoce. Y lo mismo un religioso, si no conoce su jerarquía, su nivel, su autoridad espiritual, pues es un religioso disminuido como persona religiosa, porque no está viviendo la jerarquía y la autoridad espiritual que debe tener en todo momento. Ustedes se dan cuenta que en la vida común nuestra, cuando uno encuentra a una persona que está encargada de algo, en cualquier lugar y estado del mundo, uno siempre admira, respeta y obedece la autoridad competente del estado en que uno está compartiendo, ya sea el policía de tránsito, el portero del edificio, el taxista, el sacerdote, la religiosa, el padre de familia. Si tienen una autoridad limpia, una autoridad honesta, incoluble, todo obedece a lo que le pertenece esa autoridad, porque es una autoridad competente. Y precisamente entendemos que Dios es un Dios de orden, un Dios de orden. Y todo lo debemos tener en el orden de Dios. Yo siempre le digo a la gente, en el Antiguo Testamento, en varios de los libros, encontramos a Dios instruyendo a los profetas para construirle un altar, un templo y muchas otras cosas. Y nos damos cuenta de la meticulosidad de Dios con las medidas exactas, con los elementos exactos, todo meticulosamente ordenado.
los 10 mandamientos, un orden perfecto. Y todo lo de Dios es un orden perfecto. Y por lo tanto, al entrar en la iglesia a un nivel donde yo me le consagro a la iglesia, estoy entrando en la responsabilidad suprema de lo que es la iglesia militante. Y por lo tanto, si yo hago eso, a mí se me exige eso. Y para que yo como religioso, como consagrado, tenga paz en mi corazón, yo tengo que estar en orden con Dios y con los hombres, con mi comunidad. La regla central del consagrado, por la cual se rige todo el equilibrio de su relación con Dios, con su comunidad, con la iglesia, con toda la humanidad, es la obediencia. El que obedece no se equivoca. Ustedes saben que la purificación de un religioso es aprender a obedecer a Dios y a sus superiores, y también obedecer a la caridad para con toda su comunidad, obedecer al amor, la obediencia más dolorosa, obedecer al amor, amar a aquellos que son difíciles de amar, tolerar a los que son difíciles de tolerar, tener paciencia cuando mi impaciencia me embarga, y todas estas virtudes que llaman a elevarse hasta el punto que me santifique. Y esto es lo que me purifica, esto es lo que me edifica, esto es lo que me moldea. En una oportunidad, yo he tenido la bendición de compartir muchas experiencias de retiros con comunidades religiosas en muchos países, y algunas veces la Madre Superiora o el superior de los monjes me pide hablar con algunos de los religiosos. Y en una oportunidad descubrí en un convento que había un problema muy grave, y era una monja que estaba atormentando todo el convento por varios años ya, y no sabían qué hacer. La comunidad entera estaba orando para que Dios les solucionara eso. Yo descubrí que la verdadera intención de las oraciones era que Dios se las llevara, porque ya estaban desesperadas. Pero resulta que dentro de esas consultas llegó la monja que atormentaba a todo el mundo. Ella no me dijo que ella era, pero yo la descubrí por lo que ella me dijo. Y terminó todo. Yo le dije a la Madre Superiora: Madre, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que Dios tiene. No sabemos cuál es la misión de esta persona, pero algo está haciendo acá. Y resulta que esta persona, dentro de la conversación que tuvimos, por la cual la descubrí, confesó que ella había sido dejada plantada en el altar por su novio. Y ella entró en una venganza contra la humanidad, contra su familia, contra la iglesia, contra todo el mundo. Y por eso terminó en ese convento, se burló el discernimiento de los superiores y se entró. Y se convirtió pues en el flagelo y el tormento de toda la comunidad. Después de un tiempo descubro que esa monja se convirtió y esa comunidad se elevó muchísimo espiritualmente, porque esa monja fue el instrumento para que esa comunidad se arrodillara y orara como nunca había orado, aunque la oración no era necesariamente en la voluntad de Dios, porque Dios les había enviado y había permitido que esta monja, aunque tenía unas intenciones contrarias a las que se deben tener para entrar a la vida religiosa, el Señor la utilizó. Y la utilizó porque el Señor también sabía que le iba a dar la gracia de convertirse en una verdadera monja. Y a las demás les dio la gracia de verdaderamente elevarse a la vida religiosa al nivel que debían elevarse. O sea, todos se beneficiaron.
pero nos damos cuenta la forma en que Dios actúa. Es una forma misteriosa, a veces totalmente contraria a lo que nosotros pensamos, deseamos, nos imaginamos. Y hay que tener mucho cuidado con este lenguaje, porque la santificación del religioso es atreverse a amar a cada uno en su comunidad y a perdonar a cada uno en su comunidad. Esa es la santificación del religioso. Si no logra eso, no se puede santificar. Y cada religioso en la comunidad se puede convertir en la piedra en el zapato. Si nuestro corazón no se derrite, no se ablanda, no se vuelve humilde, no se vuelve honesto ante Dios. Entonces, uno podría decir, ¿cuál es la fuerza más preciosa y extraordinaria que yo tengo como consagrado? Mis compañeros de comunidad, porque ellos me hacen o me deshacen, me purifican o me corrompen. Eso es lo que sucede. El superior del convento, la superiora, se convierte en esa prueba suprema, porque Dios va a actuar desde ahí actúa. Y Él sabe qué botones empujar, exactamente. Uno de los tormentos más grandes para un religioso es la susceptibilidad. Ustedes saben que es muy humano ser susceptible, pero es un gran defecto, porque debemos ser sensibles, no susceptibles. Cuando somos susceptibles, entonces todo es un problema. Nos ofendemos por todo, porque nos miraron así, porque no nos dijeron aquello, porque no nos apoyaron así, porque nadie me quiere, porque nunca me dan oportunidades, porque yo soy el último, la última en todo, me ignoran. Ese es un defecto muy grave, ¿no? Y que trae muchísimas consecuencias en el crecimiento espiritual. Es un demonio que se come las gracias, se las come todas. Entonces no hay paz en el corazón, hay confusión, hay desasosiego, hay desconfianza, hay resentimiento, todo malo. Entonces, la vigilancia vital en la vida religiosa, en la vida consagrada, aún en la vida sacerdotal, es asegurarse uno que la vida de oración tenga espíritu, porque si la vida de oración no tiene espíritu, no nos eleva al nivel que debemos estar. Nos quedamos meramente en la ley y sus preceptos, como los fariseos. Nos quedamos en la tierra, pegados al libro, pero no estamos en el corazón ni en el Espíritu de Dios, que es donde debemos habitar, especialmente en la oración. Cuando hemos tomado una decisión tan radical como dejarlo todo, irme para el convento, a una vida religiosa o sacerdotal, pues en mi corazón hay un sentido de lanzarme a un abismo. Y la confianza de lanzarme a ese abismo tiene muchas dimensiones. Sin importar cuál dimensión es, Dios es quien gobierna en medio de esa misteriosa jornada. Dios está en medio de eso. Porque dense cuenta cómo esa monja falsa al principio, que se fue al convento en venganza con la vida, de todas maneras Dios tenía un plan con ella. Pero ella no se lo imaginó, ni las religiosas en ese convento se lo imaginaron, pero Dios sí. Y por eso ese irse y lanzarse al abismo de Dios, cuando nos atrevemos a consagrarnos, después de que tuvimos toda esa escuela de preparación para darle el sí al Señor,
y entregar nuestra vida, porque el Señor es perfecto y organizado, es un Dios de orden y ningún religioso llega a sus votos perpetuos, a su consagración permanente, si no ha pasado por todas esas pruebas. Y entonces no obliga a nadie el Espíritu Santo, sino que es una invitación que Dios hace para darnos el privilegio más grande que se le puede dar a una criatura humana en vida terrenal. No existe algo más grande que eso. La vida consagrada, la vida sacerdotal pero la jerarquía más alta de la iglesia militante. Por eso es el terror de los demonios, el terror de los infiernos, porque es como tener ángeles vivos caminando por la tierra. Igual, es una fuerza extraordinaria cuando el consagrado es fiel. Es increíble la gracia tan enorme que hay en la tierra de unos pies que caminan sobre ella, que están consagrados a Dios y viven en santidad. No hay nada igual, nada hay igual a eso. Son pies que dejan la huella por donde pasan. Son pies que sanan, liberan, desatan, inspiran, que llevan a Dios en todo. Es extraordinario. Y a veces ocurre desde el silencio del claustro. Ustedes saben cuántos santos se han santificado detrás de 4 paredes y nunca salieron, y hoy están en todos los altares y son misioneros en el mundo entero, como Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, y muchos otros. O sea que no necesariamente es solamente el religioso que puede actuar directamente en el mundo, como las hermanitas de Santa Teresa de Calcuta, las hermanitas de la Caridad, a quienes quiero mucho y conozco muy bien por muchos años, que tienen esa misión con los pobres, con los enfermos, que es una misión extraordinaria. Sin embargo, la vida religiosa, donde quiera que esté haciendo lo que debe hacer por su misión y su llamado, es una fuerza impresionante si la religiosa es santa. Ahora, ustedes saben que siempre, a través de toda la historia cristiana, siempre la palabra santo incomoda, porque la mayoría de la gente tiene el santo allá en el altar y se considera casi como un extraterrestre, como alguien que yo no me puedo relacionar con esa persona tan increíble, que hizo cosas tan increíbles, que Dios hizo cosas tan increíbles a través de esa persona. Y precisamente esa es la primera piedra en el zapato, porque si algo tenemos que aprender de la vida de los santos es que simplemente tenemos que imitarlos, porque se convirtieron en otro Cristo. Entonces, cuando miramos su camino, su forma de vivir, lo que hicieron, nos ayuda, porque es una escuela para nosotros. Y ya entendemos, porque hay muchos santos que han vivido vidas muy parecidas a cada uno de nosotros, y siempre encuentra uno su santo con el que se puede identificar en una forma humana. Es una ayuda muy grande para nosotros, porque entendemos que yo también puedo ser santo. Y mucha gente en la iglesia, cuando yo hablo de la santidad, me pregunta: ¿y cómo puede ser uno santo? Porque hasta allá llega a veces la indiferencia o la ignorancia de lo que debemos ser para ser santos. Y no hay sino una respuesta: para ser santo hay que ser bueno. Es todo lo que hay que hacer. Yo me convierto en una persona buena y así me santifico. ¿Y cómo hago para volverme bueno? Pues por dentro de nosotros fluye
la savia del bien y del mal, por la fruta prohibida que nos comimos. Entonces, constantemente, en medio de ese fluir de nuestra sangre, tenemos que estar constantemente separando el bien del mal. Pasa en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones, en nuestras intenciones, en nuestros deseos. Está en todas partes y tenemos que constantemente estar trabajando en convertir las cosas hacia el bien, y así nos volvemos buenos y así nos santificamos, porque el que busca el bien en todo termina lleno del bien, que es el mismo Dios, lleno de Dios, lleno de luz, se santifica. Y sabemos que no hay sino dos direcciones en esta jornada terrenal del destierro: o estamos ascendiendo o estamos descendiendo. No hay ninguna otra dirección, y por eso nos purificamos o nos corrompemos. Y uno siempre, como ejercicio espiritual, y especialmente en este don extraordinario de la liturgia de la Cuaresma, debemos pensar: ¿quién soy yo hoy? Mirar hacia atrás y pensar si yo soy una mejor persona que la que era la Cuaresma pasada. He progresado hacia la luz, me he elevado, he ascendido, estoy más arriba en las gracias, en la santificación, o estoy estancado y acomodado en mi religión. Ustedes saben que tanto ustedes como religiosos, como el sacerdote, como yo como laico, podemos acomodarnos con mucha facilidad a nuestra vida religiosa y meternos dentro de ese estuche religioso. Entonces yo hago todo de acuerdo a la ley. Estoy ahí presente a la hora que tengo que orar. Estoy ahí presente a la hora que tengo que cumplir con mis deberes. Y hago todo de acuerdo al orden de la ley. Pero mi corazón no está ahí en espíritu y en verdad, como dice Jesús que debemos de estar, sino que está ahí simplemente en la ley. Y sabemos que la ley sola no nos puede salvar. Nuestro corazón tiene que estar ahí para que adoremos a Dios en todo lo que hacemos, en espíritu y en verdad. La oración nuestra tiene que tener espíritu. La oración nuestra tiene que estar viva, tiene que tener corazón, tiene que palpitar, tiene que elevarse como ese incienso que se eleva al trono de Dios. Es importante tener eso claro, porque entonces el diablo, que es tan astuto y miserable, actúa en los detalles y utiliza nuestra religión para engañarnos y hacernos sentir que estamos bien, cuando en realidad lo que estamos es bien acomodados en la ley, cumpliendo con todo, muy puntualmente con todo, pero no con el corazón, no con el espíritu, y por lo tanto no estamos creciendo y tampoco somos instrumentos de santidad. No lo somos, porque estamos simplemente acomodados. Y ustedes saben, hay cantidades de gente en la iglesia hoy, en este mundo materialista que vivimos, que la iglesia es una actividad más que tienen. Entonces la iglesia es como un consuelo de sus conciencias. Vienen a misa, se confiesan, participan de las fiestas de la iglesia, pero cuando salen ya en el atrio, ya pertenecen al mundo. Tienen una doble vida. Solo son de Dios cuando están en el templo o cuando están orando algo porque necesitan algo. Ese tipo de doble vida es muy común en el católico de hoy, y precisamente la vida religiosa exige que ustedes sean
esa jerarquía que cubre a aquellos que están tan tibios y que están tan mal, que todavía no han entrado a la plenitud del Espíritu y la verdad de Dios, y la intercesión de ustedes que están separados del mundo y que le han entregado la vida a Dios para salvar las almas que están en el mundo. La intercesión de ustedes por los católicos tibios que están en la iglesia pero pertenecen al mundo es demasiado importante. Pero para que esa intercesión sea poderosa, se necesita que sea una intercesión de ese instrumento consagrado que es santo. La santidad la decidimos en un instante, porque todo lo que su ángel guardián busca todos los días de su vida es que usted entienda que la única meta que debe tener el cristiano en esta vida es la santidad. El día que usted se arrodille y le implore a Dios con todas las fuerzas de su corazón, de su mente, de todo su ser, le ruegue, le implore: Señor, dame la gracia de solo buscar mi santidad. Ese día el ángel guardián dará un salto tan grande que hasta usted lo verá, porque la alegría del cielo será enorme, porque ya van a decir: finalmente entendió, finalmente, porque eso es lo que el cielo entero quiere, que nosotros nos demos cuenta. Al cielo solo entran los santos, nada más. ¿A dónde queremos irnos? Por lo tanto, nuestra meta es esa, porque desde esa vasija consagrada, don maravilloso de Dios, si se santifica esa vasija arrastra cientos de almas con ella hacia Dios. Y esa es nuestra misión. ¿Cuántas almas llegarán a Dios por mi vida, por lo que yo soy? ¿Cuántas almas llegarán a Dios? El día que comparezcamos ante el tribunal del Señor, nuestro más grande tesoro son las almas que conocieron a Dios por lo que nosotros fuimos. Porque no todas las veces nosotros vamos a llevarle almas a Dios por algo que enseñamos o dijimos. La más grande cantidad de almas que le llevamos a Dios es por medio de la Eucaristía, cuando somos fieles a Dios y comulgamos en gracia. Y la otra es por nuestro testimonio de vida, porque cuando somos de Dios estamos constantemente rescatando almas de la perdición eterna, porque el Señor nos usa como esos instrumentos de reparación por nuestra santidad. Es importante. Mucha gente me pregunta: ¿qué hago yo para ayudarle a mi familia que está alejada de Dios? Muchos padres de familia se preocupan honestamente por eso. Muchos religiosos se preocupan de sus familias que están allá afuera y no están con Dios. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Si uno verdaderamente se preocupa tanto por la salvación de aquellos que tanto quiere, pues entonces hay que darle y hacer lo único que funciona, lo mejor: mi santidad. Porque si yo soy santo, el Señor se encarga de rescatar a todos los míos. Quizás no entrarán directo al cielo, a cada uno le toca pagar sus cuentas, pero se salvarán. Por eso es la promesa del Señor. Y si queremos de verdad tanto a esas personas, entonces hagamos lo que es efectivo. Eso. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes
De la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, desde el versículo 9, palabras de esperanza y ánimo. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste la misma diligencia para la plena realización de la esperanza hasta el fin. Y no seáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando de esta manera alcanzó la promesa, pues los hombres juran por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento para que mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de haber estado con ustedes y haber compartido este momento de reflexión sobre este misterio de nuestra vida en la Iglesia. Le pido a Dios que les dé la gracia a todos ustedes para santificarse, porque vivimos en un mundo plagado de gente endemoniada y nosotros somos la esperanza y somos un puñado de gente, pero con este puñado de gente Dios hace maravillas y es incontable las almas que puede salvar con uno solo que se santifique. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia para que podamos ayudar a Jesús a rescatar muchas almas y también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que se preocupa tanto por eso y que todo lo que quiere es que entendamos a su Hijo Jesucristo y su mensaje de vida eterna. Amén.